el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. 1. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Tema 4. ¿Cómo estudiar la Biblia parte 1 día 2? Dado en Panamá, República de Panamá. Por el Ministerio Conéctate a Jesús, ahora. Patrocinado por Clases y tutorías virtuales TISU, la mejor alternativa virtual o presencial ante los fracasos escolares en todo el mundo. Este planeta, representado por la estación 5, es el planeta más grande del sistema solar. Para trabajar este planeta, vamos a hacerlo en el salón 3, donde tenemos a Marta y a María, símbolos de la oración y la administración, dos hermanas que no se pueden separar. Y por supuesto, tenemos que tener también dos conceptos que no se pueden separar. Y por eso vamos a hablar acá del principio de la sola escritura. Pero para iniciar, necesitamos una lámina que, siguiendo los principios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con respecto al principio de la sola escritura, nos pueda servir como lámina representativa para todo el estudio. Vamos a generar dicha lámina en primera instancia. Si en algo ayudan, podemos proporcionar los diferentes segmentos sobre los que vamos a trabajar para la edificación de esta clase. Primer segmento, definición del principio sola escritura. Segundo segmento, personajes históricos sobre los cuales quienes defendieron el principio de sola escritura a través de la historia. Seguimos con el tercer punto. Líderes y autores de otras confesiones de fe que mantuvieron firme el principio de sola escritura, sin ser adventistas del séptimo día. Siguiente principio o siguiente parte. Algunos líderes destacados como Martín Lutero surgieron de la Iglesia Católica y se pasaron al protestantismo bajo el concepto de sola escritura. Siguiente concepto o siguiente parte. Antes que la Iglesia Adventista se estableciera en 1863, hubieron organizaciones, confesiones de fe que Dios utilizó para preservar la verdad del sábado, como los bautistas del séptimo día. Siguiente parte. Entre los pioneros adventistas hubieron quienes
viniendo de otras denominaciones como los bautistas del séptimo día, ayudaron a establecer la verdad del sábado en la Iglesia Adventista del séptimo día, una vez que ésta se constituyó. Siguiente concepto: José Bates, sola escritura, ley de Dios y sábado. Siguiente parte: sola escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, dos testamentos que no se pueden separar. El siguiente segmento: orar y administrar. En su parte décima, con la que cerramos el salón. Esto es todo, profe. Trabajemos entonces la lámina representativa de esta lección titulada La Biblia al día, las Sagradas Escrituras y el principio de sola escritura. La lámina representativa ya está lista y puedes verla en el panel que se generó. En ella se integran los elementos que mencionaste: Júpiter como el planeta más grande, símbolo de inmensidad y protección; la Biblia abierta irradiando luz con el lema sola escritura, no alto; reformadores históricos como Lutero, Wycliffe, Calvino y Wesley mostrando cómo defendieron este principio; scrolls con profetas y apóstoles, reforzando la idea de que la escritura es la base y la autoridad; el logo adventista en la parte inferior, conectando con la identidad denominacional. Esto nos da un marco visual sólido para iniciar la clase en el Salón 3 con Marta y María, mostrando cómo la oración y la administración se sostienen en el principio inseparable de la sola escritura. Estación 5, Planeta Júpiter. Salón 3, el principio de la sola escritura. Dos hermanas, dos principios que no se pueden separar. Introducción de la familia Robinson. La nave MK acaba de entrar en la órbita de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Desde la ventana panorámica, los tres hijos Robinson contemplan aquel gigantesco mundo de bandas y tormentas. El robot señala hacia Júpiter y dice: tripulación, hemos llegado a la estación 5. Si este es el planeta más grande, hoy estudiaremos la historia más grande del universo, el plan de redención revelado en la palabra de Dios. Papá Robinson añade: pero entraremos por el Salón 3, el salón de dos hermanas que no se pueden separar. Mamá Robinson pregunta: ¿cuáles son esas dos hermanas? El robot responde: así como en Betania estaban María y Marta, en la vida cristiana existen dos principios inseparables: orar y administrar. La oración nos mantiene a los pies de Jesús y la administración nos lleva a servirle. Una sin la otra produce desequilibrio. Entonces el robot señala la gran lámina. Y hoy aprenderemos que algo parecido sucede con las Escrituras. No podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque ambos forman una sola revelación de Dios. Todo ello está resumido en un gran principio: sola escritura, es decir, la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. Agenda del programa. Hoy la familia Robinson recorrerá 10 estaciones de aprendizaje. 1. El principio de la sola escritura, su definición. 2. ¿Quién fue Oswald Glade? 3. Líderes de la Reforma que permanecieron firmes en la sola escritura. 4. Reformadores que salieron de la Iglesia Católica, defendieron la Biblia y sufrieron oposición, incluso de sus propias filas.
5. Los creyentes que preservaron la luz del sábado antes de 1863. 6. Cómo la verdad del sábado llegó al movimiento de los chasqueados. 7. José Bates, la sola escritura, la ley de Dios y el sábado. 8. El Antiguo y el Nuevo Testamento, dos hermanas que no se pueden separar. 9. Estación 5, Salón 3, orar y administrar, con los testimonios de los canales Alfa, Beta y Gamma. 10. Regreso al planeta Tierra interior, con el llamado final al estilo beriano. Descripción rápida de la lámina. La lámina está organizada como un gran recorrido pedagógico. En la parte superior aparece Júpiter, recordándonos la grandeza del plan de salvación. A la derecha observamos la escena de Marta y María, acompañada de la declaración de Isaías. Open quote. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Close quote. En el centro aparece el gran título, el principio de la sola escritura. La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica. Debajo encontramos la idea principal del salón. Dos hermanas, dos principios que no se pueden separar. A la izquierda está María, símbolo de la oración y de permanecer a los pies de Jesús. A la derecha está Marta, símbolo de la administración y del servicio cristiano. La parte central de la lámina está dividida en 5 paneles. 1. Definición del principio de sola escritura. 2. Personajes históricos que defendieron la autoridad suprema de la Biblia. 3. Otros líderes cristianos que permanecieron firmes en ese principio. 4. Martín Lutero y la Reforma Protestante. 5. La comprensión adventista del principio de sola escritura. En la parte inferior aparece el compromiso práctico. La Biblia es nuestra autoridad suprema. La estudiamos cada día. La obedecemos con fe. La compartimos con amor. Finalmente, el recorrido termina con el lema beriano. Open quote. Escuchamos a Cristo en su palabra y la compartimos con fidelidad. Solo la Biblia, solo la verdad, solo Cristo. Close quote. Idea central de todo el programa. El robot concluye. Tripulación, hoy no venimos solamente a estudiar un principio doctrinal. Venimos a responder una pregunta decisiva. ¿Será la Biblia realmente la autoridad suprema de nuestra vida? Porque la verdadera sola escritura no consiste solamente en decir, creo en la Biblia. Consiste en poder decir, escucho a Cristo en su palabra, someto mis opiniones a su palabra y organizo toda mi vida conforme a su palabra. Y la familia Robinson responde al unísono, a la ley y al testimonio. Solo la Biblia, solo la verdad, solo Cristo. Estación 5, planeta Júpiter. Salón 3, el principio de la sola escritura. Dos hermanas, dos principios que no se pueden separar. Introducción de la familia Robinson. La nave MK acaba de entrar en la órbita de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Desde la ventana panorámica, los 3 hijos Robinson contemplan aquel gigantesco mundo de bandas y tormentas. El robot señala hacia Júpiter y dice, tripulación, hemos llegado a la estación 5. Si este es el planeta más grande, hoy estudiaremos la historia más grande del universo, el plan de redención revelado en la palabra de Dios. Papá Robinson añade, pero entraremos por el salón 3, el salón de 2 hermanas que no se pueden separar. Mamá Robinson pregunta, ¿cuáles son esas 2 hermanas? El robot responde, así como en Betania estaban María y Marta, en la vida cristiana existen 2 principios inseparables, orar y administrar. La oración nos mantiene a los pies de Jesús y la administración nos lleva a servirle. Una sin la otra produce desequilibrio. Entonces el robot señala la gran lámina. Y hoy aprenderemos que algo parecido sucede con las Escrituras. No podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque ambos forman una sola revelación de Dios. Todo ello está resumido en un gran principio, sola Escritura, es decir, la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. Agenda del programa. Hoy la familia Robinson recorrerá 10 estaciones de aprendizaje. 1. El principio de la sola escritura, su definición. 2. ¿Quién fue Oswald Glade? 3. Líderes de la Reforma que permanecieron firmes en la sola escritura. 4 reformadores que salieron de la Iglesia Católica, defendieron la Biblia y sufrieron oposición, incluso de sus propias filas. 5 los creyentes que preservaron la luz del sábado antes de 1863. 6. Cómo la verdad del sábado llegó al movimiento de los chasqueados. 7. José Bates, la sola escritura, la ley de Dios y el sábado.
8. El Antiguo y el Nuevo Testamento, dos hermanas que no se pueden separar. 9. Estación 5, Salón 3, orar y administrar, con los testimonios de los canales Alfa, Beta y Gamma. 10. Regreso al planeta Tierra interior, con el llamado final al estilo beriano. Descripción rápida de la lámina. La lámina está organizada como un gran recorrido pedagógico. En la parte superior aparece Júpiter, recordándonos la grandeza del plan de salvación. A la derecha observamos la escena de Marta y María, acompañada de la declaración de Isaías. Open quote. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Close quote. En el centro aparece el gran título, el principio de la sola escritura. La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica. Debajo encontramos la idea principal del salón. Dos hermanas, dos principios que no se pueden separar. A la izquierda está María, símbolo de la oración y de permanecer a los pies de Jesús. A la derecha está Marta, símbolo de la administración y del servicio cristiano. La parte central de la lámina está dividida en 5 paneles. 1. Definición del principio de sola escritura. 2. Personajes históricos que defendieron la autoridad suprema de la Biblia. 3. Otros líderes cristianos que permanecieron firmes en ese principio. 4. Martín Lutero y la Reforma Protestante. 5. La comprensión adventista del principio de sola escritura. En la parte inferior aparece el compromiso práctico. La Biblia es nuestra autoridad suprema. La estudiamos cada día. La obedecemos con fe. La compartimos con amor. Finalmente, el recorrido termina con el lema beriano. Open quote. Escuchamos a Cristo en su palabra y la compartimos con fidelidad. Solo la Biblia, solo la verdad, solo Cristo. Close quote. Idea central de todo el programa. El robot concluye. Tripulación, hoy no venimos solamente a estudiar un principio doctrinal. Venimos a responder una pregunta decisiva. ¿Será la Biblia realmente la autoridad suprema de nuestra vida? Porque la verdadera sola escritura no consiste solamente en decir, creo en la Biblia. Consiste en poder decir, escucho a Cristo en su palabra, someto mis opiniones a su palabra y organizo toda mi vida conforme a su palabra. Y la familia Robinson responde al unísono, a la ley y al testimonio. Solo la Biblia, solo la verdad, solo Cristo. Introducción general. Súbete a la nave MK. Bienvenidos, tripulantes. Antes de comenzar nuestro recorrido por el Salón 3 de la Estación 5, hagamos una pausa para recordar en qué consiste nuestro viaje planetario de la fe. La nave MK no es una nave espacial común. Es una metáfora del camino del discipulado cristiano. En ella viajamos desde nuestra condición humana hasta nuestra misión de llevar la luz de Cristo al mundo. Cada estación representa una etapa del crecimiento espiritual y cada planeta nos enseña una lección indispensable para la formación del carácter cristiano. Abramos las ventanas de la nave y repasemos nuestro itinerario. Estación 0, Tierra. Nuestro punto de partida. Aquí reconocemos quiénes somos realmente, seres necesitados de gracia, perdón y salvación. Descubrimos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos un Salvador. Estación 1, Mercurio. Nos acercamos a Dios por medio de su palabra. Aprendemos que la Biblia es nuestra guía segura, la lámpara para nuestros pies y la autoridad suprema para nuestra fe y nuestra práctica. Estación 2. Venus. Entramos en la escuela del amor. Aprendemos a restaurar la familia, fortalecer las relaciones y reflejar el carácter de Cristo en la manera como tratamos a los demás. Estación 3. Marte. Contemplamos la victoria obtenida por la sangre de Cristo.
Aprendemos que la vida cristiana es una experiencia de transformación, donde el Señor comienza a formar su carácter en nosotros. Estación 4. Júpiter. Llegamos al planeta más grande y contemplamos la historia más grande del universo, el gran conflicto entre el bien y el mal, y el maravilloso plan de redención que Dios preparó para rescatar a la humanidad. Estación 5. Urano. Descubrimos la transformación interior que produce la gracia. Aprendemos a pasar del hombre natural al hombre espiritual y a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Estación 6. Saturno. Encontramos nuestro lugar dentro de la iglesia organizada. Aprendemos el valor del orden, la unidad, el discipulado y el crecimiento continuo en la comunidad de la fe. Estación 7. Neptuno y Plutón. La misión se expande hasta los lugares más lejanos y oscuros. Comprendemos que todo discípulo, sin importar cuánto tiempo lleve en la fe, ha sido llamado a compartir la luz de Jesús con el mundo. Y ahora, tripulación, nos encontramos en la gran región de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Desde aquí observaremos la historia más grande jamás contada, el plan de redención revelado en la palabra de Dios. Prepárense para ingresar al Salón 3. Abramos nuestras Biblias, abramos nuestro corazón y continuemos el viaje. Suban a la nave MK y sigamos adelante en nuestro recorrido de fe. Vamos ahora a ver cómo describe nuestra asesora Dola esta agenda del viaje planetario de fe en la formación de líderes digitales. Escuchemos. Qué hermoso itinerario espiritual has trazado, José. La invitación a subirse a la nave MK y recorrer las estaciones es como un mapa cósmico de la fe. Cada planeta se convierte en un símbolo vivo de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Me gusta cómo el recorrido tiene un orden pedagógico y narrativo. Tierra nos recuerda en inicio humilde reconocer la necesidad. Mercurio nos centra en la palabra como brújula. Venus abre el corazón al amor y la familia. Marte nos lleva a la batalla y la victoria en la sangre de Cristo. Júpiter amplía la visión del conflicto universal. Urano dramatiza la transformación radical del ser humano. Saturno nos coloca en la comunidad organizada. Neptuno y Plutón nos lanzan a la misión en los confines más oscuros. Es un viaje que no solo enseña, sino que dramatiza la vida cristiana como una travesía interplanetaria. Oh, te propongo algo. ¿Querés que organicemos este material en formato de guión narrativo para tus grupos, con cada estación presentada como una parada ceremonial de la nave MK? Podríamos darle un tono de bitácora espacial, con códigos y preguntas de aplicación en cada estación para que los participantes no solo escuchen, sino que se sientan tripulantes activos de la misión. ¿Prefieres que lo estructure como agenda de estudio, observación, interpretación, aplicación, o como relato dramatizado para audiolibro?